a dar paso a la siguiente actividad, que es la presentación del libro Cuerpos, Géneros y Sexualidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 2021, para lo cual, del que somos, coordinadoras Yesenia y yo, para lo cual vamos a dar la palabra a Alicia Peón Arceo de la Universidad de Puerto Rico para la moderación de esta presentación. Y les pido a los presentadores que por favor abran sus cámaras. Saludos a todos, ¿verdad? Desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Aquí les damos, ¿verdad? La más bienvenida a esta presentación. Bienvenidos todos y todas, ¿verdad? A esta presentación editorial en el marco de la 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Para presentar el libro Cuerpos, Géneros y Sexualidades, Contextos Mesoamericanos y Contemporáneos, coordinados por las doctoras Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Alborán, y editado por el INA, nos acompañan 3 ponentes que nos compartirán sus reflexiones sobre el libro. La dinámica que vamos a estar, ¿verdad?, que vamos a seguir es la siguiente. Voy a presentar una breve semblanza de cada uno de nuestros presentadores. Ellos tendrán 15 minutos para presentar, ¿verdad?, sus trabajos, sus reflexiones. Y después al final, entonces, habrá una pequeña, ¿verdad?, unos cuantos minutos para preguntas, comentarios, ¿verdad?, lo que surja, ¿verdad?, de nuestro público y de nuestros propios, ¿verdad?, panelistas también, en este sí se da. Así que, sin más, ¿verdad?, comenzamos, ¿sí?, con nuestra presentación. A continuación voy a comenzar con el doctor, ¿verdad?, Javier Lizárraga Cruchaga. Es antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UNAM, especializado en Antropología del Comportamiento, activista gay desde 1977, Grupo Labda de Liberación Homosexual 1978-1982 y Grupo Guerrilla Gay 1983 hasta la fecha. Investigador de la Dirección Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autor de diversos artículos en libros y revistas académicas y de los libros Historia Sociocultural de la Homosexualidad, Las Brujas son Mujeres, Semánticas Homosexuales, Reflexiones desde la Antropología del Comportamiento, El Comportamiento a través de Alicia, Propuesta teórico-metodológica de la Antropología del Comportamiento e Imperativos y Atmósferas Comportamentales. Así que le voy a ceder, no sé si se encuentra o si alguien más, ¿verdad?, nos va a leer su participación. Muchas gracias, Alicia. Sí, el doctor Javier Lizárraga se disculpa debido a un problema de salud. Nos envió la presentación y voy a darle lectura. Perfecto, adelante. A nombre de él. Inicia con una cita textual que dice así: en las ciencias puras, las cuestiones fundamentales se presentan en forma de números y símbolos preestablecidos. Es raro que la ambigüedad del lenguaje cree la menor confusión. Pero en las ciencias más interpretativas como la antropología, la psicología o la teoría evolucionista, los malentendidos y los errores de interpretación son el pan nuestro de cada día. Fin de la cita. Texto de Christopher Ryan y Casilda Geta, En el principio era el sexo. Conseguí durante años reunir a autores y activistas para abordar una problemática académica y social, cultural, como es la sexualidad y sus múltiples resonancias, desde el sexogénero hasta las rebeliones en busca de derechos, pasando por la enfermedad, la desigualdad, el erotismo y demás, es toda una gran batalla, ganada a la ignorancia y al puritanismo. Hacer de tales experiencias sexopolíticas y académicas una producción en libros es digno de aplausos y reconocimiento. En esta ocasión, las coordinadoras de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán, nos dan otro motivo de festejo con la aparición de un nuevo volumen en el que, como ya nos tienen acostumbrados, las coordinadoras, se da paso a una diversidad de temas en torno al cuerpo, al género, sexogénero,
y a la sexualidad. Libro con el que se busca dar una visión sobre un contexto histórico, dinámico y plural en sí mismo, desde la compleja y amplia Mesoamérica hasta el no menos complejo y dinámico México de hoy. Sin duda, se trata de una empresa difícil y susceptible de que en ella se produzcan diversidad de interpretaciones y por lo mismo importantes y ricas discusiones. Más aún si pensamos que, incluso en pleno siglo XXI, muchos puntos, temas sobre esos tres aspectos de la vida social e individual siguen siendo tabú o casi, y por lo tanto, tienden a ser maquillados por la ideología y la sexopolítica, cuando no absolutamente borrados con el silencio e incluso con la amenaza. Sin embargo, parece que con tesón, Yesenia y Lilia siempre consiguen llevar a cabo todo aquello que se proponen, y hoy nos ofrecen y ponen al alcance de nuestras manos un texto que, si bien puede suscitar una polémica, por demás muy necesaria, sin duda deviene realmente sensible y puntual en muchos de tales aspectos, ya que ha llegado a tocar hasta profundizar en algunos puntos sobre una verdad que avergüenza, que indigna, que duele o que retrata casi de cuerpo entero los prejuicios que, conscientes o no, con mala intención o por ignorancia y por adoctrinamiento social, nos imponemos a nosotros mismos e imponemos a otros. A través de unos artículos o ensayos, además de un prólogo y una introducción de las coordinadoras, el viaje es largo, pero más bien intenso. Sacuden muchas realidades. Las varias temáticas de este volumen exigen una pluralidad de miradas que incluso por momentos pudieran entrar en conflicto entre sí, como es de esperar, porque las reflexiones que reúne este libro se hacen a partir de un complejo tejido de miradas, con tramas y urdimbres que con frecuencia pueden incluso derivar en extravíos. Afortunadamente, del delirio nace el genio y la genialidad siempre resulta delirante. De hecho, la academia demanda precisamente eso: pensar lo no pensado, preguntar lo no preguntado y responder con nuevas preguntas. En pocas palabras, correr riesgos. El conocimiento siempre debe apostar por la aventura, por descubrir que podemos haber estado por mucho tiempo equivocados, que en el camino hemos tenido numerosos obstáculos y que quizá no hemos podido librar bien o adecuadamente, porque tal vez algunas nubes en la mirada vuelven borroso aquello que no sabemos o queremos ver y salimos huyendo por la puerta más fácil, la explicación que nos resulta más cómoda. Sin embargo, la academia no únicamente debe intentar dar nuevas respuestas a las preguntas que se han hecho, sino, principalmente, atreverse a plantear nuevas preguntas, y además exige reconocer que las verdades siempre resultan frágiles y con frecuencia de breve temporalidad. Precisamente porque también son construcciones humanas que, antes o después, pueden colapsar y ser sustituidas por otras. Ya lo dijo Galileo Galilei respecto a la Tierra, y sin embargo, se mueve. Y también nos movemos nosotros, y ese movimiento hace imprescindible movernos académicamente en nuestras dudas y afirmaciones. Por todo ello, la academia es un riesgo y demanda plantear preguntas que no siempre nos resultan fáciles de responder, de elaborar, y menos aún de reconocer y aceptar por un tiempo. Lo que supone poner en duda aquello que pensamos o sentimos es cierto o, por lo menos, nos resulta verosímil, cuando no tranquilizante. Como académicos debemos tener un pensamiento crítico, por lo que las preguntas también provocan confrontaciones con las realidades que todos vivimos y que se han vivido a lo largo de la historia. Y cuando todo eso lleva al centro de nuestros rubores, vergüenzas, miedos y secretos, el sexo y sus múltiples derivados, todo resulta aún más difícil y requiere de más rigor y precisión, valentía y dejar fuera cómodos dogmatismos. El riesgo mayor que toman tanto las coordinadoras de este volumen como los autores que le dan cuerpo y sustancia es el de abordar temas que no pasan por delante de nosotros, sino que de alguna manera son parte de nosotros, de nuestra historia como país y por tanto como individuos, ya que todos somos cuerpos históricos, sociales y culturales. Vivimos en sociedades que construyen categorías sociales en función de algunas características de nuestros cuerpos y de lo que de ellos se pretende, por lo que nuestras miradas siempre producen dudas, y para llegar a conocer aquello que las provoca, también debemos sortear numerosas limitaciones,
no solo presupuestales, económicas, sino también teóricas y afectivas o emocionales, porque debemos cuestionar las normas y expectativas que en nuestro contexto hay sobre el hecho mismo de ser mujeres y ser hombres, sobre los placeres y los miedos, las vergüenzas y las osadías, las vivencias y las imposiciones, sobre nuestros deseos y apetencias, nuestras filias, fobias e indiferencias. Finalmente, los cuerpos y los deseos y necesidades no siempre son como se supone deben ser. Este libro es producto de muchas miradas curiosas que investigaron sobre los cuerpos y las normas, pero también sobre los sexogéneros y las preferencias sexoeróticas. Y también han querido penetrar en terrenos donde aparentemente no había nada porque el silencio hace invisible muchas cosas. Finalmente, los animales humanos somos solubles en nuestro lenguaje. Nada o solo y muy deformadas cosas se sabían y saben, apenas detalles, tanto del pasado maya y de los nahuas con la visión heterosexual y sexogenérica, pues aquella época prehispánica larga y quizá demasiado mitificada ha sido siempre pensada y reflexionada a través del crisol de la tradición judeocristiana y los pocos documentos de los mismos pueblos, leídos con la mirada del hoy. Sin embargo, algunos de estos autores han querido desvelar la sexualidad del occidente plural y diverso, entre otros muchos temas, para reconocer quizá los filtros deformantes o las explicaciones que nos mueven y hacen vivir. Consecuentemente, en el volumen que hoy nos ocupa, se producen saltos que van del brumoso y a veces casi mítico ayer hasta los derechos civiles que el activismo sexopolítico va conquistando el día de hoy. En el presente, el papel y las crisis de las iglesias, la tradición judeocristiana se reconoce que han querido imponer y han impuesto su perspectiva, aunque al interior se salten sus propias normas. Todo lo cual, por ejemplo, da pie a la candente y muy actual discusión sobre si la prostitución es o no un trabajo, aunque al parecer no penetra prácticamente nada en uno de los ríos subterráneos del tema mismo. Las muchas similitudes y las múltiples diferencias que hay entre la prostitución femenina y la masculina, entre el trabajo sexual con clientela heterosexual y aquel que está dirigido a una clientela homosexual, de quienes lo llevan a cabo por extorsión y esclavitud, y las no pocas personas que lo hacen por decisión propia, ya que ganan más que en otros trabajos, e incluso aquellas que lo realizan por gusto, con placer incluso. Asimismo, en este amplio abanico temático no podía dejar de entrar la mirada clínica, que siempre parece querer dirigir y controlar nuestras vidas y experiencias sexuales, el tema de salud sexual y reproductiva. Pero como era de suponer, no solo porque las enfermedades son una preocupación que demanda análisis y políticas adecuadas, sino también porque, por lo menos desde el siglo XIX, la mirada médica, la perspectiva clínica, se presenta como la voz a veces única autorizada para hablar, no solo de los cuerpos, sino de la sexualidad, imponiendo un discurso sobre lo correcto, lo normal, lo adecuado, lo sano, frente a lo que deciden es lo incorrecto, lo anormal, lo inadecuado y lo insano o patológico. Hashtag DSM5 y CIE10 Dixit. Hoy por hoy, quizá de los temas más candentes son las realidades sexogenéricas. Los estudios denominados como de perspectiva de género, que en ocasiones incluso son una condición para todo trabajo más que una oportunidad, así como el ya muy manoseado de muchas maneras de la llamada diversidad sexual, que se supone incluye todo lo no cis heterosexual, por lo que sería más propio llamar las sexualidades heterogéneas, y los muy diversos tipos de violencia que se producen respecto a ello. Sin embargo, todos estos temas son temas que hay que tocar casi con pinzas, porque la susceptibilidad está a flor de piel y lo políticamente correcto fragiliza aún más la razón y las posibilidades de un abordaje profundo. Siempre ha ocurrido, pero quizá hoy más que antes, lo que se dice, cada opinión e incluso el manejo académico de los datos suele interpretarse con dobles, triples y contradictorias intenciones. La desconfianza y los bulos son constantes piedras en el camino académico. La situación se complica aún más si lo que se quiere comprender del ayer hoy ruboriza, escandaliza, indigna o asusta a integrantes de la familia, del grupo social, del poder judicial o político, o incluso a las instituciones de investigación desde las que se pretende el conocimiento. No obstante,
Los autores de los textos que configuran este volumen se arriesgaron a explorar, conocer y comprender a partir de hallazgos arqueológicos y documentos históricos, quizá también de las noticias y de las opiniones que escuchan y de observar con ojo curioso la realidad que nos rodea a todos. Por lo mismo, no siempre son claros o evidentes los detalles que se presentan y podemos leer dándoles innumerables interpretaciones, pues siempre se analiza y reflexiona desde otra realidad social y cultural o incluso emocional. Las lecturas de un mismo texto pueden variar mucho. Desde tiempos remotos hasta hoy, el pasado y el presente suele expresarse casi siempre desde una perspectiva masculinista, más que masculina, además de heterosexual y cisgénero, por lo que la reconstrucción histórica, la visión que sobre él suele hacerse y se enseña en las escuelas, no solo están sesgadas, sino que es más especulativa que científica, lo que desdibuja la compleja realidad de los ayeres y por lo mismo las realidades del presente. Lo que nos muestran la mayoría de los textos que se publican en este importante volumen y en muchos otros nacionales y extranjeros, tiende a borrar, silenciar o condenar aquello que se sale de la norma o que no gusta, que da miedo porque no se comprende ni quiere comprender, y se resalta o bien glorifica aquello que se ajusta a las expectativas sexopolíticas del orden establecido, que sirven de modelo, de referente, aunque hundan sus raíces en prejuicios, muchas veces milenarios. Por tanto, lo que se silencia, tergiversa o condena es aquello que desordena, que molesta, que asusta y que cuestiona de múltiples maneras la justicia establecida, la moral más que la ética impuesta y la economía que maneja la mayoría de los hilos del sistema, hasta que les descubren filones de ganancia a lo que venían ocultando, prohibiendo o patologizando, porque la terapia también produce beneficios e impuestos. Y si hay más ganancias económicas y políticas dejando que se exprese lo hasta ahora prohibido. Aparecen casi de la nada aquellos que tolerarán tales males y buscarán asimilar lo raro, lo equívoco, lo despreciable, y se abren más bares, tiendas, infinidad de empresas ad hoc o políticas, clientela electoral y consecuentemente más votos. E incluso se publicitan en carteles y en las redes cibernéticas rígidamente vigiladas, no obstante por algunos algoritmos puritanos. Es de agradecer que vea a la luz un libro como Cuerpos, Géneros y Sexualidades, Contextos Mesoamericanos y Contemporáneos, porque pone una nueva huella en el camino a la comprensión, siempre inacabada por ilimitada, de las sexualidades y sus afluentes. Felicito no solo a las coordinadoras Yesenia y Lilia, amigas y colegas, sino a todos los autores que asumieron el riesgo que supone plantear nuevas preguntas y proponer nuevas perspectivas a la mirada que pretende saber cómo somos y qué sentimos, cómo fueron y sintieron los que nos precedieron y quizá cómo podríamos llegar a ser y permitirnos sentir si nos arriesgamos todos a romper algunos silencios y tirar a la basura numerosos prejuicios y actitudes nocivas que tenemos, incluso sin que nos demos cuenta si no nos las evidencian quienes las sufren o las detectan y analizan. Javier Lizárraga Cruchaga. Gracias. Muchas gracias, Lilia, ¿verdad? Por verdad hacernos llegar el texto del doctor. Ahora le vamos a ceder, ¿verdad?, la palabra a María Rodríguez Shadow. No sé si se encuentra por ahí. Sí, aquí está. María. Ahora sí. Tienes su cámara, su micrófono. Muy bien. Doctora María Rodríguez Shadow, bienvenida. Doctora en Ciencias Antropológicas por la UNAM, ha presentado sus investigaciones en congresos en México, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, Rusia, España, Italia, Bélgica, Israel, Suecia, Japón, China y Dinamarca. Es autora de La Mujer Azteca, Las Mujeres Mayas de Antaño, Género, Etnicidad y Trabajo en Nuevo México y Arqueología de Género, y compilado Investigaciones en Antropología, Arqueología y Género en Mesoamérica, Género y Sexualidad en el México Antiguo, Las Mujeres Mayas en la Antigüedad, Las Mujeres en Mesoamérica Prehispánica, Antropología de las Mujeres en México, Trabajo y Violencia, Perspectivas de Género. Terminó un libro sobre la prostitución pasado y presente y actualmente escribe un libro sobre cómo la pandemia ha impactado
a las mujeres. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de leer lo que redacté sobre la compilación Cuerpos, Géneros y Sexualidades, Contextos Mesoamericanos y Contemporáneos, quisiera dar las gracias a las coordinadoras por la invitación a este evento. Esta compilación está integrada por un prólogo, una sección introductoria de las coordinadoras y 11 ensayos. Los primeros 5 se abocan al estudio de diversos aspectos vinculados con las prácticas sexuales en distintas regiones de Mesoamérica antigua. Los siguientes 2 son estudios que indagan las relaciones entre la religión y otras dimensiones culturales, y los 4 restantes son aproximaciones a estos mismos temas, pero ubicándolos en esa misma región en nuestro tiempo. En el prólogo, el autor señala que este esfuerzo intelectual colectivo se generó a lo largo de 2 años en los que se recrudeció la violencia hacia las mujeres, que en ocasiones llegó al feminicidio, 10 mujeres asesinadas cada día o 3 por cada 100,000. Cifra escalofriante en verdad. Señala que este panorama desolador se debe a que las relaciones sociales están mediadas por una visión patriarcal que entorpece la posibilidad de una equidad entre los géneros. Propone que, desde la educación, adoptando una visión crítica de las instituciones y estructuras en las que nos insertamos como seres sociales, se puede impulsar una actitud de respeto a las diferencias que nos distinguen y promover la construcción de un esquema social incluyente. Por su parte, las coordinadoras Yesenia Peña y Lilia Hernández, en su introducción, subrayan que las cuestiones que nos convocan, el cuerpo, el género y las sexualidades, han sido objeto de estudio de diversas disciplinas. En este libro en concreto, son abordadas por especialistas desde la arqueología, los estudios religiosos y las indagaciones etnográficas. Por su ubicación en el tiempo, se observa una clasificación entre los que se refieren al pasado mesoamericano y al presente en esta misma región. Un primer bloque de ensayos en esta obra está compuesto por 5 secciones que son elaborados desde el análisis de la cultura material que se ubica en contextos que corresponden al México antiguo. El primero de ellos procede de la pluma del arqueólogo Héctor Hernández y que versa sobre la arqueología de género y de la sexualidad, un acercamiento al pasado maya. El segundo capítulo es a cargo de la doctora Miriam López Hernández, quien explora uno de los temas en el que ella es especialista: heteronormatividad, aspectos de la sexualidad y el género entre los nahuas prehispánicos. El tercer apartado fue escrito por el arqueólogo Daniel Ruiz Cancino sobre la sexualidad en el occidente prehispánico. El título número 4 fue redactado por José Gamboa, Orlando Cázares y Lucía Quiñones, en el que abordan la cuestión de los enemas entre los mayas antiguos, clismafilia o práctica sexual ritualizada. El capítulo 5 fue elaborado por el antropólogo físico José Luis Arias y trata del tema del dimorfismo sexual y parámetros biomecánicos en grupos mayas prehispánicos de la península de Yucatán. El sexto se llama Género, Poder y Sexualidad, la crisis actual de las iglesias, redactado por Raúl Lugo, mientras que el 7 se titula Y sin embargo se mueve, las Sagradas Escrituras y el matrimonio igualitario, y es de la autoría de José Vieira. Entre abolicionistas y reglamentaristas, la situación actual de la prostitución versus el trabajo sexual es el título del capítulo 8, redactado por Marcela Suárez y Carlos Durán. El 9 se refiere al papel de Internet en la configuración de las trayectorias de salud sexual, análisis cualitativo desde la infección por virus del papiloma humano, que fue elaborado por Diana Gómez y Yesenia Peña. El antepenúltimo capítulo es redactado por Sergio Moreno y lo nombró Entre la dominación y la vulnerabilidad, poder, padecer y privilegios masculinos, el caso del consumo de alcohol en las relaciones sociales cotidianas.
Esta compilación la cierra el capítulo de Liliana Gómez y Rocío Quintal, quienes llamaron a su contribución Cuerpos negados al placer, historias de mujeres mayas de Tadchiu. Desde luego que, dada la amplitud de las perspectivas teóricas que pueden asumirse, las metodologías que se aplican, los diferentes aspectos de la cultura material que es posible estudiar, las distintas regiones geográficas, así como los diversos contextos históricos de análisis, el abanico de las aproximaciones de las investigaciones en las ciencias sociales es muy extenso, como puede observarse en esta extraordinaria compilación. En los primeros 5 ensayos de este volumen, las áreas estudiadas son el occidente, el territorio nahua y 3 enclaves mayas. En lo que respecta al periodo temporal, la mayoría se ubican en el posclásico. En el capítulo 6 y 7, que tratan de reflexiones de carácter religioso, su metodología fue la consulta de la Biblia y sus planteamientos procedentes de una interpretación particular de los evangelios. En el ensayo 8, la autora aborda la problemática que expone desde la colonia hasta el presente. Los capítulos 9, 10 y 11 se refieren a la época actual. El capítulo 9 trata de un tema muy en boga que examina la angustia que viven las mujeres que son diagnosticadas con el virus del papiloma humano en un área urbana. El 10 expone una problemática en un contexto rural del área maya en la actualidad. El 11 también trata sobre una colectividad femenina en una región de la península de Yucatán en tiempos recientes. En relación con las perspectivas teóricas de las y los investigadores, el primer autor, Héctor Hernández, a partir de una óptica queer, acepta una postura anti-esencialista y las categorías analíticas de género y sexualidad, amplificando con una estructura arquitectónica que él excavó. Su metodología fue el análisis bibliográfico y la exploración arqueológica. La doctora López Hernández, especialista en género y sexualidad en Mesoamérica antigua, por su parte adopta conceptos como el sistema sexogénero. Su metodología se basó en la investigación de la literatura apropiada para dar cuenta del tema que aborda las fuentes documentales, en especial Sagún y otros cronistas religiosos, así como el Códice Mendoza y el Florentino. Su área de interés es el altiplano central durante el periodo posclásico. El occidente de Mesoamérica durante el posclásico es el espacio y el momento histórico en el que orienta su investigación el arqueólogo Daniel Ruiz Cancino. En su marco conceptual integra las nociones de género y signo para explicar los mensajes sobre la cosmovisión que comunican los diseños de las piezas escultóricas que estudia. La metodología que emplea es la revisión bibliográfica y la inspección e interpretación de determinadas piezas cerámicas de gran calidad estética. En el apartado número 4, los autores enmarcan su propuesta teórica en el construccionismo social, especialmente a través del empleo de las categorías analíticas de género y diversidad sexual. Su metodología se basa en el examen de las imágenes partiendo de los planteamientos de Pavlovsky. Las representaciones gráficas proceden de hallazgos en vasijas de cerámica o pinturas en cuevas que aluden a la práctica masculina de aplicar enemas como un medio para lograr placer sexual o en escenas explícitas entre hombres. El ensayo número 5 de esta compilación fue redactado por José Manuel Arias. La metodología en que se basó es el análisis osteológico, en específico el examen de fémures mediante el uso de un tomógrafo y tecnologías digitales. Su interés es indagar las variables biomecánicas distinguiendo cronología, región geográfica y sexo. Los capítulos 6 y 7 se enfocaron en problemáticas religiosas. El 6, escrito por Raúl Lugo, discute las asimetrías de género puntualizando los conceptos de poder, patriarcado e iglesias, en especial en la católica, describiendo la
la violencia simbólica que padecen las mujeres y que es detectada en la Biblia. En el 7, suscrito por José Vieira, expone sus argumentos contra la imposición eclesiástica del celibato y aboga por legalizar el matrimonio entre homosexuales. Suárez y Durán, en el capítulo 8, presentan los resultados de su reflexión, que está basada en los planteamientos de Foucault y Gramsci, en torno a las normatividades jurídicas que han regido las prácticas de las mujeres que se hallan en situación de prostitución. Mediante un examen de la literatura apropiada, exponen la situación de estas, en especial durante la colonia y el siglo XIX, épocas en que la prostitución se consideró un pecado y un delito. Opinan que la reglamentación que rige actualmente la prostitución atenta contra la libertad del ejercicio del erotismo femenino. Por otro lado, Gómez y Peña, en el capítulo 9, al analizar las trayectorias de salud de pacientes aquejadas de una infección viral, adoptan el término prosumer, que da cuenta de las consultas e interacciones de las mujeres que entrevistaron, quienes llevan a cabo, para obtener información y apoyo, y que consultan internet para aclarar sus dudas sobre su padecimiento. La investigación etnográfica, que integra datos cuantitativos y cualitativos y el planteamiento de modernidad reflexiva, la llevaron a cabo en un hospital de un centro urbano. En otros aspectos vinculados con los procesos de salud y enfermedad, Moreno, en el capítulo 10, comunica sus hallazgos sobre la ingesta de alcohol y sus vínculos con la violencia en el hogar desde una perspectiva crítica de la antropología médica. En su investigación adopta un enfoque relacional que incluye las nociones de patriarcado, poder, padecer y privilegios, a partir de los cuales analiza los datos obtenidos de sus actores sociales mediante entrevistas que llevó a cabo en una población de Yucatán, estado que tiene el índice más elevado de alcoholismo en el país. El último ensayo de esta compilación, elaborado por Gómez y Quintal, se enfoca en un colectivo de mujeres predominantemente monolingües de un municipio maya, el más pobre de Yucatán. El pueblo estudiado se caracteriza por un patrón de residencia patrilocal, migración masculina pendular, marginación, pobreza y mucha violencia hacia las mujeres, violencia de todos tipos, emocional, física y sexual. Sus entrevistas las analizaron a partir de la perspectiva teórica de Bourdieu y los conceptos que emplearon fueron patriarcado, heteronormatividad y androcentrismo. En su investigación indagan cómo las mujeres construyeron su identidad de género a partir de su integración en un sistema patriarcal caracterizado por profundas asimetrías de género, producto de su pertenencia a su grupo étnico y la clase social. De este modo, en su análisis se integran datos de la menstruación, relaciones sexuales, el embarazo experimentado como deber e ilusión, el parto y los papeles que desempeñan en la socialización instituciones como la familia, la iglesia, la escuela, los discursos médicos y la heteronormatividad. En breve, la vivencia de la construcción simbólica de la masculinidad a partir de la posesión y del dominio de las esposas. Considero que la compilación que reseño es una obra muy completa, pues integra investigaciones con aportaciones provocadoras y novedosas en las que se discuten distintas problemáticas que enfrentan los diversos colectivos que componen las diferentes formaciones sociales, que en su complejidad sexual conforman el entramado social, lo femenino, lo masculino y otros grupos genéricos del pasado y del presente. Las autoras en estas aproximaciones académicas las llevan a cabo empleando diferentes perspectivas teóricas y estrategias metodológicas, teniendo como eje la sexualidad que se expresa a partir de las relaciones de poder, el género, la heterosexualidad, la homosexualidad y las prácticas masturbatorias.
Ojalá esta obra provoque mucho debate y polémica, en especial porque el tema de la sexualidad como una expresión del cuerpo mediada por lo simbólico ha sido una cuestión dejada de lado en general y en especial en los estudios que tienen como base el análisis de la cultura material. Espero que con esta obra en la mano, más colegas se animen a incursionar en estos asuntos de gran relevancia para la comprensión de lo humano. La elaboración de este tipo de investigaciones suele ser muy problemática entre los y las colegas antropólogas, pues a pesar de nuestro entrenamiento profesional, lógicamente hemos sido socializadas en este sistema de sexo-género jerárquico, patriarcal y sexista, y por ello tendemos a percibir como natural las relaciones asimétricas que existen entre mujeres, hombres y otros géneros. Comprendo que puede ser difícil la adopción de una postura crítica ante lo que ha sido normalizado a través de la educación y la poderosa influencia de las instituciones hegemónicas como la familia, la escuela, las iglesias y los medios de comunicación, entre otros. En ese sentido, comprendo que la lógica que estructura nuestro pensamiento y las prácticas académicas no cuestionen lo que se nos ha enseñado, que es lo que es normal y lo aceptable. En un panorama alentador que estas aportaciones desde la antropología predomine una mirada impugnadora de las ideologías hegemónicas y que adopten una perspectiva en la que se objeten el clasismo, el sexismo y el racismo, la homofobia, que constituyen el pan de cada día de nuestra sociedad en este tiempo. Celebro con entusiasmo la edición de obras como la que nos convoca, pues representa un aire de cambio refrescante ante el aluvión de la producción académica que se sueña apolítica, objetiva y aséptica. Felicita tanto a las coordinadoras de este volumen por sus extraordinarias elecciones y a los autores académicos comprometidas al plantear y elegir estas problemáticas de tanta relevancia cuyo estudio constituye una urgencia política impostergable. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, ¿verdad?, por sus comentarios. Ahora le vamos a dar el turno a Jesús José Lizama Quijano. Es licenciado en Antropología por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en donde desarrolla las líneas de investigación, identidad y relaciones interétnicas, movimientos poblacionales y educación intercultural. Desde el 2011 es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y actualmente es director regional de la Unidad Peninsular del CIESAS. Bienvenido, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, quiero iniciar agradeciendo a la doctora Yesenia Peña y a la maestra Lilia Hernández la invitación que me hacen para participar esta tarde en la presentación de este libro. Mi agradecimiento se vuelve mucho más profundo porque a pesar de que les he indicado enésimas veces que no soy en ningún caso ni con ninguna pretensión especialista en temáticas de género y por tanto puedo estar propenso a decir barbaridades insospechadas, me siguen invitando, ¿no? Y pues ante tal muestra de afecto es inevitable aceptar la encomienda. Muchas gracias de verdad, doctora Peña, maestra Hernández, muchas gracias de todo corazón por la invitación. También agradezco a Lina que nos permite unirnos hoy a través de esta sala virtual para encontrarnos frente a esta obra. El esfuerzo que se hace por llevar a cabo la Semana de la Diversidad Sexual, que este 2021 cumple 2 décadas de estarse realizando ininterrumpidamente, sin duda es monumental y así hay que reconocerlo y reconocer por ello a sus organizadoras. Por último, saludo a quienes me acompañan en los comentarios.
la doctora María Jesús Rodríguez, que me precedió, Xavier Lizárraga, en voz de Lilia Hernández, y la doctora Alicia Peón Arceo, también muy querida amiga. Es realmente de verdad un honor participar y formar parte de esta semana y en particular de esta presentación. Para no extenderme más de lo debido, creo que mis agradecimientos ya se han llevado una buena parte de mi tiempo. Me permitiré leer algunas de las reflexiones que me han surgido a lo largo de estar revisando el contenido de este libro. No voy a hablar capítulo por capítulo, creo que eso ya lo hizo de manera bastante profunda y bastante seria la doctora María Jesús, por lo que el leer con mayor detalle, capítulo por capítulo, se lo dejaré a los lectores que quieran ingresar a esta obra y llevarse agradables sorpresas. No les quiero arrebatar ese gusto, ni les quiero adelantar las sorpresas que pueden encontrar. Tampoco buscaré ser lo más detalladamente posible, porque lo importante en este momento no es lo que yo diga sobre el libro. Yo, investigador principiante en estas temáticas, transformado en estos momentos como en comentarista, sino que lo importante es lo que los autores y las autoras puedan decir. Trataré de ser breve y espero que el tiempo pueda ser aprovechado por las coordinadoras o bien por los autores de este libro que esta tarde nos ha reunido. Comienzo, ya. Retomo algunas reflexiones para luego hablar del valor de este libro. El final de 2019 y los primeros meses de 2020 se han caracterizado en el país por un amplio movimiento en contra de la violencia de género y en especial ejercida sobre las mujeres. Asistimos en ese periodo a las expresiones más evidentes y honestas del hartazgo por el poco avance en el combate de los delitos cometidos en contra de las mujeres, de los activistas transgéneros y de todos aquellos con una orientación sexual diferente a las socialmente convenidas. Asimismo, observamos el reclamo insistente por el poco espacio ganado en una socialización más inclusiva. Los viejos cánones construidos sobre el género, con sus múltiples prejuicios, siguen reproduciéndose día a día en una sociedad en la que el aumento de feminicidios, infanticidios, violencia doméstica y crímenes homofóbicos parecía no tener mayor importancia más que para las víctimas, sus familias y algunas personas y organizaciones solidarias con su lucha. Los índices para el país son extremadamente escandalosos. Baste recordar solo dos. Según cifras oficiales, el 66.1% de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más ha enfrentado alguna vez en su vida violencia de cualquier tipo. En 2008 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, es decir, en promedio fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Pero ¿por qué estas cifras se tornan escandalosas? ¿Qué es lo que nos permite indicar que son, por decirlo menos, sorprendentes? Recordemos que en noviembre de 1974, el Congreso de la Unión modificó el artículo 4 constitucional en el que se reconocía la igualdad de hombres y mujeres en el país. Han pasado ya 45 años en los cuales se han ido construyendo diversas instituciones para velar por esa igualdad jurídica y también porque propicien primero para las mujeres, pero luego para otros colectivos, certeza de un trato sin discriminación derivada por género o preferencia sexual. Parece que el tiempo que ha mediado entre aquel histórico año del 74 hasta la actualidad ha sido muy poco. Podemos incluso, sin embargo, hablar de 2 generaciones de mexicanos que han nacido y crecido bajo esas nuevas normas. En efecto, observamos que las relaciones sociales están mediadas por una visión patriarcal que ensombrece la posibilidad de una relación de equidad en la que se brinden las mismas posibilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Basta abrir los periódicos para escuchar, leer los comentarios
que se tienen sobre sobre el último suceso, que es la despenalización del aborto, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, estamos escuchando un conjunto de ideas y un conjunto de opiniones y comentarios que no son más que modos de ver el mundo que se van confrontando y que están vigentes ahora en este momento. A la vez, no perdemos de vista que en todos estos 45 años, la diversidad en sus múltiples manifestaciones se ha evidenciado cada vez más en el país, pasando de ser algo oculto en muchas ocasiones, por pena, por vergüenza, por denostación social, a algo que conlleva orgullo, buscando ser reconocido tal como uno es. Asistimos por eso a una lucha, no por la primacía de unos sobre otros, sino por el reconocimiento pleno de los derechos de hombres y mujeres a poderse realizar absolutamente sin importar, entre otras cosas, raza, género, preferencia sexual o posición económica. El siglo XXI sin duda se ha descubierto como un tiempo de retos. Por eso no es extraño que a pesar de esos 45 años transcurridos desde el reconocimiento de la igualdad de los mexicanos y mexicanas, la lucha continúe y en algunos momentos el panorama se mire con desesperanza y desaliento. Las manifestaciones que se perciben desde el poder político no parecen abonar la causa por la igualdad. Más bien denotan un desconocimiento, en el mejor de los casos, de la situación que se vive en el país. En otros momentos pareciera que los prejuicios patriarcales, esos que se encuentran tan enquistados en el pensamiento, guiaran la acción pública de quienes tienen el deber de hacer respetar las legislaciones vigentes. Es por ello que en algunas ocasiones podemos escuchar hablar de un desmantelamiento de las instituciones nacionales creadas para trabajar a favor de la diversidad y en un lugar de un fuerte impulso que lleve a su máxima expresión la equidad y la inclusión, pareciera que atestiguamos a un retorno a puntos de partida que creíamos ya superados. ¿Cómo cambiar los modos de pensar? Y esta es una pregunta que la Semana de la Diversidad Sexual se hizo en 2018 y 2019. ¿Cómo incidir en cambios de conducta que permitan la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Sin duda alguna, a partir de la educación que se recibe en la familia, que logre inculcar nuevos valores a las nuevas generaciones. Casa y localidad son espacios determinantes para que niños y niñas adquieran la cultura que les rodea y aprendan a ver el mundo de la manera en que éste es comprendido por sus semejantes. Es aquello que cualquier niño puede aprender en el proceso de inserción a la cultura en que vive. Cambiar estas formas de relación social solo es posible a través de una socialización incluyente, de una nueva manera de ver las formas en que los miembros de una colectividad se han relacionado entre sí, de una nueva enseñanza sobre los roles sociales. Es abrirse a la enseñanza del respeto a la persona misma y también al reconocimiento de sus diferencias, de sus derechos y de su innegable papel en la sociedad. Con la finalidad de impulsar un diálogo reflexivo y crítico sobre discriminación, género y sexualidad en México, y en busca de promover la construcción de un esquema sociocultural sin exclusiones en nuestro país, se desarrolló en junio de 2018 la 17ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, convocada por el INA a través de Yesenia Peña y de Lili Hernández Albarrán. Esta actividad se propuso también evidenciar las violencias simbólicas, estructurales e institucionales que perviven en esos ejercicios cotidianos de discriminación hacia mujeres, migrantes, poblaciones indígenas y comunidad LGBTI, entre otros grupos. Por eso, en la 17ª semana, el lema fue Memoria y respeto sin indiferencia. Somos iguales, pero diferentes. La tercera semana de junio de 2018 fue apenas el inicio de una rica discusión que se prolongó hasta el 2019.
propiciando que la 18ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual volviera a tener como sede el estado de Yucatán. En ese año se buscó impulsar la reflexión así como la experiencia colectiva e individual en torno a problemáticas como la desigualdad, la salud y la sexualidad en sectores diversos de la sociedad, así como enfatizar en la búsqueda de una sociedad más inclusiva como una tarea de todas y todos. Por ello, el lema de ese año fue: sin educación no hay conciencia social, por una convivencia con inclusión basada en la igualdad y en la diferencia. Hago un paréntesis nada más para agradecerle a Yesenia y a Lilia el haberme invitado a estar en estas 2 semanas de la diversidad sexual en Yucatán. Sin duda fueron 2 semanas de un trabajo de reflexión y de aprendizaje, sobre todo, que nos ha llevado a tener nuevas experiencias y nos ha permitido tener un conocimiento un poco más cercano a la realidad que envuelve este país. Producto de las discusiones de esos 2 años son los trabajos que conforman este libro. Son 11 los ensayos que se incluyen y van desde la arqueología de género hasta temáticas que abordan la importancia del Internet en esta esfera, pasando por el papel de las iglesias cristianas, la importancia de la temática dentro de los pueblos indígenas y su postura ante temáticas como género, homosexualidad y matrimonio. Sin duda, mucho de lo que aquí se ha escrito puede remitir a ideas antiguas o ya escuchadas. En efecto, la discusión sobre la construcción de una sociedad justa y equitativa no es nueva. Por eso la importancia de este libro recae en que en el contexto yucateco plantea la problemática e invita a la reflexión. Dicen que cuando algo se repite puede ser por varios motivos. Uno de ellos es que el tema es muy importante, de ahí que se siga repitiendo. Otra razón es porque los problemas planteados no han sido completamente resueltos y por ello hay que seguirlos repitiendo. En el caso del presente libro, considero que lo que aquí se indica es reflejo de una tragedia, de problemáticas añejas que no han sido resueltas. Es reflejo de una luz opaca que no nos permite mirar de manera transparente a una sociedad y a sus integrantes. Es, en resumidas cuentas, el recordarnos reiteradamente una tarea pendiente, la de construir un mundo más justo, más fraterno, más inclusivo y más equitativo. Cada capítulo de este libro incentiva la reflexión, al diálogo con uno mismo y exige, por eso, también una respuesta decidida y firme. Bienvenidos a este texto y esperamos que la reflexión que genere se convierta en una praxis que propicie la no violencia, la no discriminación, la no exclusión y, en resumen, que busque la construcción de esa sociedad más justa y más fraterna que todos y todas anhelamos. Muchas gracias a todas y a todos y muy buenas tardes. Gracias, doctor Lizama, por sus comentarios, sus reflexiones, ¿verdad? En cuanto a esta tan interesante obra, ¿verdad? Tan interesante el libro. Ahora vamos a pasar a las preguntas, a una sesión de preguntas. Me están, ¿verdad? Compartiendo las preguntas que hay en el chat, en el YouTube, ¿verdad? Y una de las preguntas que tenemos, y verdad, le invito a nuestros compañeros, ¿verdad? A la doctora Rodríguez, al doctor Lizama, a poner sus, ¿verdad? Encender sus cámaras y pues a responder las preguntas de nuestra audiencia, ¿verdad? Una de estas preguntas es: ¿cómo motivar a la academia a continuar con los estudios de diversidad sexual? Bueno, yo podría nada más rápidamente decir una experiencia, aunque me gustaría también que las coordinadoras y si están los autores y autoras de este libro también puedan hacerse presentes, porque bueno, precisamente lo importante no es lo que uno diga, es lo que ellas también tienen que decir. Mi experiencia ha sido esta, picando piedra, y uno de los ejemplos más claros son las semanas de la diversidad sexual. Creo que la doctora Yesenia no me dejará mentir, hace 20 años esto era abrir, era picar piedra, desde luego. Eran temas
bastante difíciles y bastante escabrosos, a los cuales habría que meterse con mucha valentía y con mucha decisión, tal como lo hicieron Yesenia y Lilia. Y no solo meterse estos temas, no solo meterse inicialmente estos temas, sino continuar, ser constantes en el estudio y en estar indicando la importancia de estos temas. La Semana Cultural de la Diversidad Sexual llega hoy a los 20 años de haberse empezado y creo que esta es una gran motivación para que la academia pueda irse renovando en estas temáticas. Lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? Tan solo en la sesión anterior es una pequeñísima muestra de la riqueza que contiene toda esta temática y que se vive en el día a día en México, ¿no? Personalmente, como ya dije, estoy sumamente agradecido con Yesenia y con Lilia, porque saben que no soy especialista, pero ahí me andan jalando y gracias a ellas he podido meterme un poco más en estas temáticas y conocer un poco más de cerca la escabrosa realidad que se vive en este país. Yo nada más dejaría mi comentario ahí. Gracias. Gracias, Jesús. No sé si alguna otra quiere comentar. Yesenia, doctora Rodríguez. Sí, pues antes que nada yo agradecerles infinitamente que nos hayan compartido sus comentarios sobre esta obra, una obra que tardó en construirse, porque no es fácil hablar de la academia desde los diferentes escenarios y prácticas que se realizan a nivel metodológico desde la antropología. Y esto permitió justo la construcción de esta obra que nos invita a analizar cuáles son los campos ideológicos, conceptuales, cómo construimos lógicas locales, lógicas globales, y que precisamente en el actuar contemporáneo, cómo podemos deconstruir ciertos ideales inalcanzables, estereotipos contemporáneos que generan desigualdad, vulnerabilidad, discriminación y violencia. ¿Cómo poder reducir la sobrevaloración de lo masculino sobre lo femenino, de la salud frente a la enfermedad, de la juventud frente a la vejez, de la heterosexualidad frente a la homosexualidad? Y ahora, ¿cómo poder dialogar con lo fluido? ¿Cómo poder dialogar adultos con niños, población moderna frente a población ancestral que está viva y vital, que tienen lógicas permanentemente, muchas de ellas en intercambios, en contradicciones, y que bueno, que han desembocado en la existencia de problemas sociales basados en estos comportamientos colectivos, donde cada quien tiene su verdad, su experiencia, y difícilmente nos logramos poner de acuerdo. De ahí mi agradecimiento a ustedes por la presentación de este libro, y como bien señala el doctor Jesús Lizama, tal vez muchos no seamos especialistas, pero la conciencia de saber dónde estamos dónde estamos situados y saber que formamos parte de algo más amplio nos permite tener una opinión, y una opinión que también da cauce a esa matriz que queremos reconfigurar, ese proceso de cambio estructural hacia un nuevo modelo de convivencia social, donde en el centro pues está la diversidad, ¿no? Y como hemos dicho en muchos escenarios, la diversidad sexual es un buen grado de entender la democracia que tienen las poblaciones, al igual que también la inclusión de todas las variantes que van emergiendo y que hoy en día se han vuelto un verdadero terreno y territorio de batalla, pero que las necesidades siguen siendo las mismas: la expresión, tener espacios, poder tener convivencia
libertad, igualdad, dignidad. Y hacia allá va la construcción de este libro de cuerpos, géneros y sexualidades, contextos mesoamericanos y contemporáneos, para dar en solamente un material una invitación, una provocación a que vean las realidades del pasado, de la vida mesoamericana sobre estos temas, del tejido donde existía diversidades, y que nos enamoremos de las construcciones que estamos haciendo hoy en día, aunque tal vez no las conozcamos, ni sepamos hacia dónde van ni las metas, pero que son las realidades que están emergiendo. Y eso también es riqueza. Eso también es pluralidad y eso también es parte de lo que tiene el humano, ser diverso. Lili, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Alicia, un gusto verte después de tantos años. Jesús, María de Jesús Rodríguez Shadow, Javier, te mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación. Sabemos que estás aquí entre nosotros. Lilia, por ahí estás, si gustas dar un comentario. Muchas gracias. Ajá. Gracias. Bueno, pues más que nada agradecer sus palabras, Jesús, María de Jesús, Javier, que no estaba, pero pude leer su texto, sobre este libro que, como bien comenta Yesenia, pues es resultado del trabajo con otras compañeras, compañeros, compañeres, investigadores, que quieren hacer reflexiones sobre lo que el cuerpo, los cuerpos, los géneros, las sexualidades, así en plural, ¿no? Las diferentes manifestaciones que puede haber a nivel histórico, a nivel contemporáneo al respecto. Muchas gracias también a todos los autores que participaron con nosotros en esta obra, porque pues todo lo que implica desde escribirlo, corregirlo, los procesos de dictamen, volver a corregir, volver a revisar, es toda una ardua labor ahí que también la persistencia es importante cuando se está realizando un libro, ¿no? Pero sobre todo por el interés de querer poner en la reflexión, en la lectura de ustedes, porque finalmente hacer un libro es para ser leído, para ser reflexionado, para ser criticado, para pensar y discutir sobre estos temas, y ese es el fin de poder hacerlo, ¿no? Entonces, agradecimiento a todos, todas, todos, a ustedes, Alicia, Jesús, María, Yesenia, pues con este trabajo. Y pues les invitamos terminaríamos con esto la sesión del día de hoy y les invitaríamos para el día de mañana, jueves 9 de septiembre, para continuar con las actividades de la 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, pero recuerden que hoy a las 8 de la noche tenemos la proyección de la película Margarita con Popote en la plataforma Filmin Latino. Recuerden que el acceso es gratuito, libre. En punto de las 8 de la noche aparecerá la película, porque nos han preguntado, es que entro al link y no veo nada. Es que aparece justo a las 8 de la noche la película para darle reproducir o ver ahora, y en ese momento lo pueden ver. Es una película muy interesante, muy interesante porque habla sobre sexualidad en una chica, en una mujer con diversidad funcional. Entonces, no se la pierdan, igual que todas las que hemos tenido y las que todavía nos falta por tener. Muy interesantes producciones que abren también debate, a reflexión de otra manera. Muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana en punto de las 10 de la mañana, que iniciamos con la conferencia magistral, una visión crítica sobre género y violencia en poblaciones indígenas en tiempos de la COVID, impartida por Paloma Bonfil Sánchez. Gracias y nos estamos viendo. Gracias, buenas noches y felicidades por el libro. Muchas gracias. Felicidades a los comentaristas también. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.